Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saludamos en su canal Dios, la Biblia y la familia. Y como siempre, yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila. Y enviamos un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y también a todas las personas que nos siguen y nos ven. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanza, cómo criar hijos campeones. Ahora cuarta parte y le corresponde acerca de hablar de la adolescencia. Cómo criar hijos campeones en la preadolescencia. Hemos visto cómo en una línea de tiempo los niños de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9, y ahora corresponde cómo de 9 a 10 corresponde a la preadolescencia. Y es que los padres nos preocupamos, los padres se preocupan cuando ven precisamente este cambio que va a haber en sus niños y que la adolescencia está a la vuelta de la esquina, donde va a haber ya un cambio muy fuerte en ellos. Y esa etapa de transición que viene siendo la preadolescencia, es importante que estemos atentos con ellos. Y como te lo he dicho, no como gendarmes ni como policías, sino precisamente como entrenadores, como padres que debemos de estar al pendiente con ellos. Y uno de los puntos importantes es no perder la comunicación con ellos, aunque vengan cambios acerca de su comportamiento, su independencia, que empiezan a apartarse de papá y mamá, pasan más tiempo a solas en su cuarto y tienen otras actitudes, cambia su fisonomía, su cuerpo, la voz va cambiando también. Debemos de considerarlos porque esto es natural. Naturalmente, pero como padres y como entrenadores tenemos que cuidarlos. Quizás ellos no lo sepan, no lo saben, pero nosotros sí, nuestra experiencia, que hemos pasado por la preadolescencia y la adolescencia y cómo han venido esos cambios o vinieron en nuestras vidas, así también ellos lo van a experimentar. La diferencia es que ahora hay más complicaciones, es un poco más complejo, las influencias, los medios, las amistades y todo lo que está a su alrededor. Por eso es importante, si queremos cuidar a nuestros hijos y criar hijos vencedores, victoriosos de las problemáticas que hay, tenemos que aplicarnos y estar atentos en sus situaciones que estén pasando. Porque los adolescentes, cuando no tienen una relación cercana a sus padres, pueden equivocarse y cometer graves errores que afectarán su vida. Por eso los padres piensan, antes de llegar a eso, en esta transición de la preadolescencia, ¿qué debo de hacer? Mi hijo tiene 10 años, unos comentan, ya casi es un adolescente, y yo veo que ya le está cambiando la voz y que empieza a pensar en forma distinta. Entonces las preguntas que se hacen es, ¿cuál es la forma adecuada de enfrentar esa etapa como padre o madre? ¿Qué debo de tomar en cuenta para ayudar a mi hijo o hija? Sobre todo, a no cometer graves errores. ¿Qué puedo hacer yo para favorecer la vida de mi hijo que está llegando a la adolescencia? Qué interesantes preguntas y qué importantes también, por lo cual pues hay que dar respuesta a cada una de estas, porque en el preadolescente es una etapa en la que ellos ya empiezan a independizarse de sus padres, apartarse un poquito más a su cuarto, y comienzan a venir ideas en sus cabezas, como estas: es que no me comprenden, no me entienden. Pero para los padres sí tenemos que comprender al preadolescente. A medida que el hijo se acerca a la adolescencia, adquiere más independencia y es importante entonces mantenernos con ellos comunicados y también emocionalmente, porque nuestros hijos nos necesitan. Y aunque veamos la actitud esa de que ya no nos requieren, pues tenemos que saber que sí, porque ellos todavía no tienen la experiencia, todavía no alcanzan a entender muchas cosas, como es la vida, pero es importante que nosotros estemos atentos. Si es difícil, si es complicado, ya no es lo mismo que de niño. Cuando eran niños, pues eran una independencia total,
todo lo que les decíamos de alguna manera lo entendían, lo comprendían, pero ahora ya van cambiando y hacen más preguntas de las cuales hay que buscar darles una correcta respuesta. Por eso es importante esta etapa de la vida en nuestro hijo, la preadolescencia. Y como te decía, cuando eran niños, pues todo estaba bien, estaban muy dependientes de papá y mamá, pero ahora en la preadolescencia ellos van a toparse con una dificultad, con una situación muy difícil, que ellos van a buscar ser socialmente aceptados por sus amigos, en la escuela, en la calle o en algún otro lugar que se desenvuelvan, van a querer ser aceptados y obviamente tenemos que cuidar ese punto para que ellos no se vayan a desviar o no se vayan por un mal camino en sus vidas y podamos realmente nosotros mantener con nuestros preadolescentes la comunicación. En la medida que las actividades de la escuela presenciales, los nuevos amigos y la vida exterior se vuelven más importantes para el preadolescente. El preadolescente quiere socializarse, la mayoría de ellos buscan las amistades en las cuales ellos quieren desenvolverse y quieren socializarse, pero obviamente ellos son todavía inmaduros en estas situaciones de cómo guiarse con sus amigos, pero nosotros tenemos lo más principal ahí en la casa. Debe de ser la fuente de protección, de amor y de paciencia que nuestro hijo necesita para entrenarlos y para que triunfen en la vida. Entonces no debemos de tomar en cuenta algo así en lo personal, que nuestro hijo preadolescente o adolescente busque estar a solas o quiera independizarse. Esto es natural, es normal dentro de todos los niños o nuestros hijos, en los cuales pues nosotros vamos a buscar a darles un poco esa libertad, pero sin descuidarlos. Tampoco, como te lo he dicho, como policías y gendarmes. Los niños en esa edad de la preadolescente necesitan más amor, comprensión y paciencia. Pero llegan a un punto en que a veces difícilmente se pueden comprender. Ellos aún, sus valores cambian un poco y empiezan a identificarse a sí mismos ante la vida. Por eso es importante esta etapa de la preadolescencia. Si la conexión entre el padre y el hijo permanece a esa edad, el hijo tendrá más seguridad. Esos son los beneficios que se va a tener cuando tengamos bien comunicado a nuestro hijo, la cual se va a fortalecer. Él va a estar fuerte emocionalmente y aún fuerte para enfrentar aún a su edad la problemática o las influencias negativas que vengan a su propia vida. Más que nunca, los padres de familia debemos de estar preparados como entrenadores para tener una buena comunicación con ellos. Ahora pensemos, un entrenador va a poder enseñar, mostrar las estrategias a su entrenado. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con palabras, comunicándose o con señas y todo eso. Esto es importante para papá y mamá, para su hijo preadolescente, porque lo necesita para enfrentar las situaciones que va a tener allá afuera, en la escuela o en la calle. Hay que respetar también nosotros con ellos los momentos de privacidad que buscan, pero hay que tener la sabiduría y la sagacidad para estar cerca con ellos, al pendiente, mañana, tarde y noche, que no seamos unos desconocidos para ellos. ¿Por qué te lo digo esto? Porque muchos padres he conocido que se van todo el día a trabajar fuera de su casa. Yo no digo que no trabajen, es importante trabajar, pero se descuidan completamente. Como dicen por ahí, que se tira la toalla con los hijos. Y es un grave error que se comete porque descuidamos lo más importante. Se descuida lo más valioso que son nuestros hijos, aunque sean preadolescentes o adolescentes o jóvenes. Ellos nos necesitan como el entrenador
estar ahí dirigiendo a su hijo de una manera comunicativa, razonable, amorosa, corrigiendo los errores y las cosas, pero todo va de una forma integral. Muchos padres cometen ese grave error que menosprecian a veces a su niño, a su hijo preadolescente o cualquier etapa que tenga y le dicen: vete de aquí, arréglatelas tú sola, no me molestes, estoy ocupado, déjame ver la televisión o estar con mis amigos y no quiero que me molestes. Gravísimo error, que menosprecian a sus hijos cuando hay que ponerles mucha atención y que en ese momento lo requieren. En ese momento buscan a papá y mamá y tenemos que tener la sabiduría de entender a nuestro hijo preadolescente. Entonces, queridos amigos, el hijo preadolescente puede actuar como si el deseo del padre de guiarlo no fuera bienvenido, ¿verdad? Pero sí lo escuchan los consejos, las orientaciones allí para poderlos ayudar, dirigir, orientar a nuestro preadolescente. Si usted como padre pierde la conexión emocional, comunicación con su hijo en esta etapa, no se va a tener una influencia positiva, no se va a poder ayudar a su hijo, dirigir de una manera inteligente en su vida. Por eso es un error que se comete y se pierde después casi para siempre con el hijo. Y no debe de pasar esto. Hay que cuidar esta etapa de la preadolescencia y mantener la conexión de papá y mamá con el hijo preadolescente. Entonces es importante. Uno también de los puntos importantes para cómo crear campeones en la etapa de la preadolescencia es que el entrenador debe de tener la buena influencia con su hijo. Los padres deben de ser la principal influencia de sus hijos y no sus amigos, porque a veces sus amigos son malas influencias que lo van a dirigir por mal camino, como cuando sale a la escuela y el compañerito le ofrece un cigarro o un cigarro de marihuana, o ir a tomar alcohol o hacer otras cosas, como en el sexo también. Hay que cuidar esto. Y nosotros debemos de dar buen ejemplo, dar una buena influencia a nuestro hijo porque lo necesita. Es como si fuera la regla, como si fuéramos la regla de conducta, no como ley, sino por convicción y por amor, y ellos lo puedan entender así. Papá y mamá deben ser la mejor y principal influencia para sus hijos. No puede ser posible que los amigos de sus hijos ocupen el primer lugar de la influencia de nuestros hijos en sus decisiones. Tenemos que cuidarlos. Somos los padres los que naturalmente aman a los hijos. Debemos de amarlos más que los de afuera, que los amamos, los queremos, los apreciamos. Los padres, ¿para qué? Para guiarlos, para conducirlos, para formarlos, para ayudarlos, porque lo necesitan. Nada que el niño solo o que el hijo solo. Nunca, jamás. Eso no es práctico y eso no lo recomiendan los especialistas de la familia y de la educación a los hijos. Por eso es importante que los papás puedan atravesar con sus hijos estas etapas difíciles de la vida, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, y ser como los mejores amigos, la mejor influencia para sus hijos. Esto es necesario. Es importante entonces que podamos ver a nuestro preadolescente con una necesidad de incrementar siempre la confianza, la comunicación con ese hijo de 9, 10, 11 años para con ellos, porque cuando tengan un conflicto fuerte se van a acercar contigo y te van a preguntar, van a cuestionar aquello por lo cual están pasando y no lo entienden. Entonces, por eso es importante que como padres seamos un buen ejemplo,
una mayor influencia, no solamente con las palabras, sino con los hechos, con las acciones para nuestros hijos preciosos, hermosos de 8, 9 y 10 años. Será más efectivo y pegará mejor en el entrenamiento con nuestro hijo, nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo. Esto es importante que lo veamos así. Las cualidades del ejemplo en nuestros hijos, ellos lo tengan presente siempre en la práctica de su vida, en el amor, en el compañerismo, en la amabilidad, en no quejarse, el no estar con mal carácter, sino hay que darles un buen ejemplo. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Entonces cuídese, papá, de ser un hombre enojón, gruñón, o una mujer gritona, quejumbrosa, que no sabe tratar a veces a sus hijos por el mal carácter, porque esto va a ser desastroso para la vida de nuestro hijo. Enseñarle estas cosas a través de nuestras palabras, ahí de mal ejemplo, pues van a batallar mucho nuestros hijos. Entonces es importante. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué debo tener en cuenta al tratar con mis hijos adolescentes o preadolescentes? Entonces, ¿está usted preocupado porque ya viene la adolescencia? Claro, la respuesta va a ser que sí. Entonces tiene razón de estar preocupado. Tiene razón también papá y mamá, entrenador, de hacer preguntas para cómo educar a nuestros hijos y no equivocarnos. Pero es importante que lo veamos, porque como que notamos que los adolescentes, los preadolescentes se van perdiendo ahí entre la sociedad, en malos caminos, en malos pasos. De pronto vemos pasar aquí por la calle a unos niños de 6 años, 7 años, muy contentos jugando con su bicicleta, jugando a la pelota, pero de pronto ya los vemos en la preadolescencia, adolescente, con unos guantes de box, tirándose golpes, jugando fútbol, pero ya en pleitos, en violencia, lo cual no debe de ser, porque la violencia nunca se justificará y les hará mucho mal a ellos, por los cuales hay que formarlos de una manera con principios, con valores que ellos van a entender y que van a poder practicar en su propia vida. ¿Es fácil? Pues no es fácil educar a un preadolescente, pero con la grande ayuda de Dios es posible cuando ya van creciendo y ya van teniendo mayor edad. Y tenemos que considerar esto, el tiempo pasa. Por ejemplo, en esta pandemia ya vamos cumpliendo casi 2 años, 2 años que han pasado, y así puede ser esa etapa, esa pequeña etapa de la preadolescencia. 2 años, 3 años, pasó, ya se fue, y ahora nos topamos que nuestro hijo es adolescente, pero aprovechamos bien esa etapa donde era más escuchado, donde él podía entender más y ser formado mejor. Pues obviamente hay que hacerlo. Es importante que nosotros podamos ver por nuestros hijos de esa manera, estar al pendiente de ellos en buena comunicación, en lo que se pueda almorzar o comer o cenar, estar en convivencia con nuestros hijos, de hecho con toda la familia, pero es importante que lo consideremos. No seamos padres ausentes. Si no es cierto, vamos a trabajar, pero ahí vamos a estar llegando a la casa donde vemos al niño, al preadolescente, que le da mucho gusto que llegue papá. Que sean así tus hijos. Papá, mamá, qué bueno que llegaron ya. Mira, pasó esto, sucedió esto. Qué bueno. Y no que llegues y tus hijos como si nada te ven, se voltean el rostro. Es triste eso. Y eso no funciona. Queremos que haya amor, ejemplo, cariño y entre ellos, pues obviamente, pues esa convivencia que se requiere para poder ser victoriosos, poder vencer las dificultades. Por eso hay que aprender, hay que decirle a tu hijo que hable, que se exprese, dejarlo que
que te diga algún caso, alguna situación que haya pasado en la escuela, en la calle, o cuando tú no estabas, qué sucedió, y te lo comente, y enfocarte al asunto que te está diciendo, no cambiarle ni irte por la tangente, como luego se dice, sino enfocarte a escucharlo primeramente y a atender su pregunta o su inquietud que está sucediendo y que está pasando. Por ejemplo, el caso de un jovencito, un preadolescente, que le comenta a su padre: fíjate que mi compañero Juan se fue de la escuela, ya no regresó, ya no retornó a la escuela y se fue a trabajar a un lugar y está perdiendo esto. Eso era la inquietud, es la inquietud que comenta él para decirle a su papá y a su mamá lo que está pasando. Pero entonces los padres se van por otro lado y le dicen: es que así no se hacen las cosas, es que tienes que estudiar o que enfocarte. Sino que aquí la raíz del problema es obviamente de ese niño en el cual pues era su inquietud. ¿Qué está pasando con él? Está trabajando y le están pagando muy poco y tiene que trabajar y ha dejado de la escuela. Hay que enfocarse bien en esos puntos en los cuales que el niño quede satisfecho con las respuestas. ¿La entendiste? ¿Sabes? Hay que procurar el bien de los demás, obviamente, y no dar sermones de 1 hora o dar predicaciones de 2 horas, sino simplemente y llanamente ir al grano y comentar. Eso va a ser más productivo y más efectivo para nuestro preadolescente, y va a encontrar una respuesta a sus inquietudes. Entonces, esto es muy importante. Ya para terminar, el último punto que te quiero comentar es el amor. Este es el mejor ingrediente y no debe de faltar en nadie, ni en ninguno, ni en ninguna institución, ni en ninguna familia. Debe faltar esto: amor. A tus hijos, ámalos, quiéreles, dales cariño. No es darle nada más la comida o la casa o el vestido o la comodidad, sino hay que darle valores morales, espirituales. Hay que darles buen ejemplo, hay que amarlos, darles cariño y respetarlos, entenderlos y esforzarnos para que ellos puedan estar integrados a la familia. Nuestro hijo quiere decir no perder el contacto con él, no perder la comunicación. ¿Por qué? Porque tu hijo te necesita. Aunque no te lo diga o no lo manifieste, todos nuestros hijos, aún llegando a la preadolescencia o adolescencia o juventud, tienen allí adentro: papá, mamá, te necesito. Te necesito. Siempre va a ser. Y no hay que tomarlo en mal, sino correctamente, porque la inmadurez, la inexperiencia son evidentes, y los que hemos vivido más tiempo y hemos tenido la experiencia de tener valores, pues se requieren para poder ser un victorioso, un vencedor, un campeón de la vida. Por eso hay que interesarnos mucho en nuestros hijos y hay que convencernos que nos necesitan. Y también hay que, con palabras y ejemplos de amor y corrección, ellos puedan entender. Como dice la Biblia: disciplina a tu hijo en amonestación del Señor también. Ahí hay que criarlos de esa manera y hay que criarlos que venzan con estos principios. Y no hay error, no hay equivocación, porque Dios nos enseña en su palabra cosas muy importantes y hay que tomar en cuenta mucho. Por esto es importante, papá y mamá, que muchos cometen el error de no tomar en cuenta a Dios. Por eso, este punto último es tan importante: toma en cuenta a Dios y a su palabra, a las Escrituras. Y quiero terminar leyéndote en el Salmo 127, del verso 1 al 5. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada
y vayas tarde a descansar, y que comas pan de dolores. Por demás es que te esfuerces y te aflijas demasiado, porque Dios a su amado dará el sueño. He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Qué importantes son estas palabras y qué ejemplazo da la Biblia. Si Dios no está ahí en tu vida, en tu casa, en tus hijos, no va a servir de nada, ni los consejos, ni todas las cosas que puedas hacer por ellos. Se requiere a Dios para que edifique tu vida y edifique tu casa. Esfuérzate, sí, y sé valiente, pero en la gracia de Dios, con la grande ayuda de Dios. Pero no con palabras vanas, simplemente, sino con un entendimiento profundo, entero, adentro, y valorar a nuestros hijos, porque son la mejor herencia, dice aquí, herencia de Dios son los hijos. Vienen de Dios, tienen un grande valor. ¿Cuánto vale tu hijo? Ponle un precio. Cualquiera, si tienes uno, tienes dos, tienes tres o más, ponle un valor. ¿1,000,000 de pesos? No. 100 millones? No, tampoco. No tienen valor. Es enorme el valor de tus hijos, de cada uno. Nos duele cuando le pase algo. Nos duele cuando le sucede algo. Obviamente, hasta el alma. Por eso es importante que primeramente esté Dios y valoremos a nuestros hijos. Entonces, que nos esforcemos en la gracia de Dios. Y termina este pasaje que te he leído. Bienaventurado aquel que tiene hijos y los tiene con la bendición de Dios en su familia. ¿Por qué? Porque ama a Dios el Padre, la Madre. Porque aman a Dios los hijos. Los niños son espirituales, los niños son de Dios en sus primeros años. Así nos lo enseña la palabra, que son de Dios el reino de los cielos. Pero después, a pasar los días, después de los 6, 7, 8 años, ya va teniendo unos cambios, sus razonamientos y decisiones. Y ahí es donde tenemos que cuidarlos. Ahí es donde tenemos que ver por ellos para que no se desvíen del camino y puedan seguir con una fe verdadera en Dios. Y como lo leímos aquí, para la familia, para la casa, es necesario que Dios edifique esa habitación. Y no son los cimientos, no estoy hablando de los cimientos físicos, sino de lo espiritual, los valores morales, los mandamientos de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, la gratitud y todo lo que concierne se necesita para tu vida, para nuestras vidas, que realmente tú puedas entender estas palabras y que estén en tu corazón y los pongas en práctica para leer la palabra de Dios, para tener una relación con Él en tu vida, para con tus hijos, para ser un sacerdote orando por ellos en tu vida, a cualquier edad, niños, preadolescentes, adolescentes o jóvenes. Y se va a tener realmente la confianza en Dios. Queridos amigos, ya nada más para despedirme de usted, póngale dedito para arriba, suscríbase a este canal. Mi teléfono WhatsApp es el 81 80 10 26 47. Yo soy tu servidor, el profesor José Luis Dávila, que te dice hasta la próxima.